9:28 y seguimos aquí en Modo País. Ya está con nosotros Nicolás Albertoni, vicecanciller de la República, al que le damos los buenos días. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo arrancó el año? Bien, bien, la verdad que bien, aunque estos temas no paran, ¿no? A veces veía otros ministerios y decía, bueno, no importa cuáles ministerios, pues está más tranquila la cosa. Claro, el mundo sigue, ¿no? Y las guerras, lamentablemente, lo que pasaba en Venezuela, que también fue hasta fines de año, o sea que sí, y vacaciones, es verano pero en el sur, pero en el norte también, es a partir del 6-7 de enero arrancó el mundo de vuelta, ¿verdad? Así es. Justamente hablemos un poquito de... todavía no terminó el periodo de gobierno, están hasta el 1 de marzo ocupando la cartera y además desarrollando políticas y cerrando algunos temas seguramente, quizá abriendo otros. ¿Qué evaluación podemos hacer de este último año y justamente en qué se encuentra el Ministerio en este momento? Bien, ya haremos la evaluación correspondiente, nos quedan 23 días de gobierno, si mal no me equivoco, y creo que cada día cuenta, ¿no? Y de hecho el mandato del presidente hasta en el Consejo de Ministros el otro día fue dar todo hasta el último día y así lo estamos haciendo. Pero yo creo que en términos generales nos vamos realmente con una clara visión de un deber cumplido. Primero, de posicionar al país en la defensa de los valores históricos. Nadie duda que en estos 5 años Uruguay ha sido firme en la defensa de la democracia, en lo que ha pasado en la región, pero también acontecimientos que han sucedido en el mundo. Y después en lo más tangible, lo cuantitativo que a veces llamamos en la Cancillería, que es el tema económico, comercial. No hay dudas que Uruguay ha mostrado una proactividad que quizá antes no decía que no había, pero por lo menos no era tan clara la señal de que Uruguay estaba decididamente con una intención de abrirse al mundo. Esta es un área, una política pública en la que no es solo lo que el país quiere hacer. Uno no cierra un acuerdo porque quiere. Tiene que haber dos partes para cerrarlo. Es como el tango, se baila a dos. Pero al mismo tiempo, en lo que pudimos y en lo que se ha intentado avanzar, por ejemplo, acceso sanitario, más de 40 nuevos mercados el Uruguay tiene en términos de acceso sanitario. Y cuando expliquemos de qué se trata para que se pueda entender qué es el acceso sanitario. Es que uno puede mañana cerrar una TLC, supongamos, baja el arancel, entra más barato, pero no quiere decir que sanitariamente esté habilitado a entrar. Entonces, a veces algo que se hace... Las barreras pararancelarias de las que se habla tanto. Efectivamente. En el mundo europeo, usted lo conoce, a veces se habla bastante de eso. Entonces, en paralelo al mundo arancelario está también el mundo sanitario, que en conjunto con ganadería hicimos un trabajo, la verdad que importante. Y si uno lo suma, por ejemplo, con Japón, se habilitó la lengua, ¿no? La lengua bovina. Eso equivale a 20 millones de dólares. En el caso de China, el mondongo, que se abrió el mondongo, la habilitación mondongo de Japón, 40 millones de dólares. Carne sin hueso Israel, 4 millones de dólares, que impacta en un sector. Entonces, si uno empieza a sumar, al final del día hubo un avance desde donde se pudo ser proactivo y avanzar. En el ámbito macro de cerrar TLC, bueno, estamos hasta el último día queriendo avanzar. El tema es que claramente el contexto entendamos que no ha ayudado en los últimos años, un mundo que después de la pandemia entra en un mundo en guerras y después también con tendencias proteccionistas. Lo que sí se puede evaluar, y cierro este punto con esto, es el 50% de hasta donde el país puede acceder y puede traccionar. Ese 50%, que claramente puede ser subjetivo, algunos dirán más, menos, estamos convencidos que hicimos todos y traccionamos todo hasta donde pudimos. ¿No anunció en su momento con bombos y platillos quizás la calle Pou la posibilidad del TLC y tal vez no tenían esa garantía de que se pudiera llegar a dar? No, los bombos y platillos corre por cuenta de quien lo dice. Con China, ¿verdad? Estás hablando, sí, Diego, ¿verdad? Sí. Fue un anuncio, ni más ni menos. A mí me ha pasado a hablar de estos temas en el Parlamento y digo, bueno, fíjense, hagamos el contrafáctico de que no se haya anunciado, porque supuestamente a veces lo que se critica son los anuncios. Si no se anunciaba, la crítica va a ser la falta de transparencia. Nada menos que empezar un diálogo hacia un tratado de libre comercio con un país que en ese momento equivalía al 30% de nuestras exportaciones, aproximadamente. ¿Pero el anuncio no terminó siendo quizás contraproducente o no lo relacionás necesariamente? El anuncio en términos abstractos es una señal de transparencia. Si señores, estamos iniciando un camino que puede confluir en el futuro hacia un tratado de libre comercio. De hecho, si uno después es riguroso, estrictamente tratado de libre comercio, se habla al pasar, nadie dice estamos avanzando. Es un diálogo que iba a ser un estudio de factibilidad que podía confluir hacia un tratado de libre comercio. Yo lo que veo ahí, mi traducción del tema era una señal de transparencia del gobierno. Porque, repito, estas cosas siempre hay que ver la cara A y la cara B. Si no se hubiera anunciado, quizá el otro día se estaba, o a los meses, diciendo que había poca transparencia, que el gobierno estaba en diálogos con China y nunca lo había anunciado ni lo había comunicado. No, se comunicó en tiempo y forma a todo el sistema político. ¿Que queríamos avanzar más? Sí queríamos avanzar más.
pero el presidente lleva una visita de Estado en China donde no se logra un TLC, pero sí se concretan 20 acuerdos. Que si empezamos a hacer TIC, mondongo a China, 40 millones de dólares. Claro. De nuevo, yo no sé si no nos hubiéramos propuesto ese escenario de máxima, hubiéramos logrado esos escenarios que no son tan de mínima, pero que en el camino fueron importantes. De nuevo, gracias a un país que se propuso cosas grandes. Y vamos a hablar un poquito, ya que estamos conversando de temas económicos, de este planteamiento que ha hecho recientemente Milei, porque si algo ha sido complejo para esos acuerdos de Uruguay, sobre todo respecto a China, aunque si bien tenemos claro que a China le interesaba el Mercosur por encima de todo, pero bueno, se vino hablando mucho desde el gobierno uruguayo de este descuelgue de alguna forma del Mercosur, de esta forma diferente de participar, pero fue quedando siempre ahí, como algo difícil y que incluso no estaba bien visto. Y de hecho, el próximo presidente del Uruguay ha hablado claramente de su apoyo al Mercosur. Pero acaba de decir Milei que podría llegar a hacer un acuerdo, un TLC con Estados Unidos y alejarse de alguna forma, cambiar su estatus en el Mercosur si eso le beneficia. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué información tiene al respecto? Sí, la pertenencia al Mercosur, de hecho, en este gobierno nunca se puso en duda. Hemos sido participantes activos del Mercosur, pero esa actividad también hace ver que por lo menos este gobierno le entendía que necesitamos un Mercosur más proactivo. Más flexible se hablaba, ¿no? Algunos hablan de flexibilidad, modernización. Yo creo que quizá la palabra que más marca es proactivo, en decir, señores, hay un mundo que se está interconectando, que se está uniendo comercialmente, y no podemos quedar atrás de ese estadio. Algunos, si es los cuatro, mejor, pero si no, y algunos estamos en condiciones de avanzar otro tiempo, podemos hacerlo. Entonces, esa ha sido la narrativa, si se quiere, de este gobierno, que de nuevo no va en detrimento de Mercosur, porque hemos participado activamente todos los semestres y vaya si hemos dado señales claras de querer un Mercosur que concreta con la presidencia pro tempore en la que se concluye el acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea que en eso no hay para rendir cuentas. Lo que ha planteado el presidente Milei, más allá de las formas y los estilos, que ahí cada país tiene su forma, no se aleja de lo que también Uruguay querría, ¿no? Es decir, de que si mañana podemos avanzar bilateralmente con un país, podamos hacerlo. ¿Abriría una puerta Milei ahí? Pues yo creo que no, ahí ahora está la pregunta eso, ¿no? Si eso es el fin del Mercosur. No, yo creo que al revés, lo sincera el Mercosur. Le está diciendo, señores, acá hay una contraparte que puede llamarse Estados Unidos, China o quien sea, que está queriendo cerrar un acuerdo con uno de los países. Miro para atrás y le digo, ¿quieren ir los cuatro juntos? No, porque no es nuestro tiempo, no queremos, no hay cuestiones... Bueno, déjenme avanzar. Claro, pero cambia mucho si, por ejemplo, uno pasa a ser Estado asociado del Mercosur y ya no es más miembro pleno, sí, por pero ejemplo. Eso no estuvo, por lo menos en el caso de Uruguay, no estuvo en consideración. Bustillo en su momento creo que había hecho una referencia en torno a eso. Bueno, se habló de que sí, llegado el caso, Uruguay, pero estrictamente en los últimos años, de hecho ha sido firme el país en que de nuevo no está poniendo en juego la pertenencia a Mercosur. Se había hablado de diferentes estatus, como a veces en comparación, de que Chile en realidad podía haber avanzado más porque había quedado en el estatus de miembro asociado y no miembro pleno. Pero más allá de eso, acá lo importante, les digo un dato, no me quiero poner técnico, pero desde 2010, más o menos a la fecha, siempre que los miembros del Mercosur han hablado de esto, ha sido para flexibilizar el Mercosur, para pedir flexibilizaciones al Mercosur. Incluso algunos que defienden un Mercosur profundo. Entonces, puerta adentro, al final del día, esto también está en consideración. Uruguay es el que en esos términos se ha portado más bien. Porque en términos de pedir flexibilización al arancel, no, si estamos adentro, estamos adentro. Pero entonces, más allá de ello, de hecho, hoy Uruguay, casi que si mañana o Argentina se concreta un posible contraparte que quiera cerrar un acuerdo, casi que hoy no habría ninguna barrera técnica, podríamos decirlo, normativa y de evolución de Mercosur que nos impida avanzar en ese camino. Siempre se habla de la 3200, sí, de algunos temas más. Bueno, eso ha quedado en bibliotecas antiguas. Hoy, si hay una contraparte que quiere cerrar, de nuevo, algunos lo tomarán más menos bien en términos políticos, es un debate cualitativo, pero cuantitativo de afectación a Mercosur es casi nulo, porque Mercosur no ha avanzado hacia una unión aduanera. O sea que si nos queremos poner rigurosos y técnicos, también ahí no hay razón como para mañana pensar que un país, si quiere poder concretar algo, no lo puede hacer. Claro, ahí habría que ver justamente cuál es la posición hoy de cada uno de los países y esto ya le corresponderá al próximo gobierno. Sí. Hablemos de Unión Europea, que es otro de los grandes anuncios que se dio sobre finales del año pasado. En este momento nos comentaba que el ministro se encuentra en Bruselas
¿Cuál es la noticia? ¿Tenemos alguna información, algún avance? ¿Qué se viene conversando? Yo hablaba en la mañana con el ministro, está con la ministra Breleche, bueno, repasando información. Primero, yo creo que lo importante es que las señales por parte de Europa son consistentes en una señal positiva hacia el siguiente hito, que es la firma del acuerdo. Lo que pasó en Montevideo no es menor porque nunca había pasado antes, que es una conclusión técnica del acuerdo con un respaldo político. Estaba Van der Leyen por el lado de la Unión Europea y los 4 presidentes de Mercosur. Eso no se había dado. No se había dado nunca, exactamente. De que ante la conclusión técnica hay una firma, si se quiere, o señal política, decir, señores, este texto está cerrado. O sea que hay hasta compromiso de cara, ¿no? Decir, seguimos adelante. El presidente encomendó al ministro hacer esta misión oficial en Bruselas con la ministra Breleche, que es un ministerio con quien seguimos estos temas, y lo que podemos recoger por estas horas, la misión sigue en unos días más, en señales muy positivas del Parlamento, de la Comisión Europea también, de ver necesario un acuerdo con Mercosur, con América Latina en general, que sería obviamente ese lazo a través de Mercosur. O sea que lo que se recoge por estas horas y a fin de gobierno es que nos vamos con una señal de que está todo servido para que en el corriente, esperemos en el corriente año pueda verse la señal de la firma del acuerdo. Más o menos tiempos cuando se habla, bueno, pero ¿cuánto? Bueno, 27 de un lado y 4 del otro. Sí, el que diga la fecha ya solo concreta, en traducciones lleva un montón de tiempo. Absolutamente. Pero las señales recogidas desde el terreno, y este es el mensaje, son muy positivas ante un país... ¿Cuál es el interés que hoy tiene Europa, Albertoni, en esto de poder concretar este acuerdo? Porque sabemos que Francia está en contra. Hoy Alemania tiene una situación inestable como quizá hacía décadas que no le veíamos. ¿Cuál es hoy el interés y lo que de alguna forma puede anclar el que se termine de confirmar este acuerdo o lo impulsen? El interés yo creo que es claro al momento de querer concretarlo, ¿no? Es decir, cuando se firma y los que tienen el mandato, que es la Comisión, de decir, señores, estamos satisfechos con un texto, estamos hablando del acuerdo birregional más grande del mundo. Por eso, ¿y en qué se genera este interés de Europa por América Latina, por estos mercados? En lo fáctico es comercial. Es comercial. Es un interés comercial que... Después hay elementos que pueden surgir más subjetivos, indirectos, geopolíticos. Bueno, algunos hablan de un contrapeso de Europa al acercamiento de China con América Latina. Bueno, en este mundo proteccionista que plantea posiblemente el presidente Trump, que la otra pata de Occidente tan importante como es Europa está promoviendo un acuerdo de libre comercio con una región emergente como América Latina, yo creo que habla más de lo comercial, es una señal geoeconómica. Entonces hay muchos elementos, de nuevo, eso no están escritos, es lo que uno interpreta, en China, el proteccionismo, que hacen a Europa en un rol de liderazgo proactivo hacia un libre comercio que parecería estar acallado por estos tiempos, ¿no? Albertoni, voy a otro tema en relación a lo que está sucediendo en el Congo. Se dio cuenta en las primeras semanas de enero sobre la grave situación. Hay muchos soldados uruguayos que van a hacer las misiones de paz, los conocidos como cascos azules. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió una respuesta en relación a eso. ¿Cómo la evaluaron ustedes? También qué medidas se están tomando y cómo está hoy la situación. ¿Qué has podido saber? Bueno, primero, desde el primer momento estamos obviamente en coordinación directa. Quien está llevando esto es el Ministerio de Defensa, pero la Cancillería obviamente con un rol muy activo también por su contacto con Naciones Unidas. Nuestra misión en Naciones Unidas también en ese consejo ha participado y dado una voz firmemente en defensa de los cascos azules y de su protección. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Porque una vez que uno pasa a ser parte de una misión de cascos azules, está básicamente bajo el mando de Naciones Unidas. Esa es una visión que a veces no se ve con claridad, pero así es. Lo que sabemos es que el M23, que es básicamente un grupo que está en contra, alzado contra el gobierno en el Congo, bueno, tomó toda la zona este en la que estaba la base militar, la base de Naciones Unidas, que de hecho está muy cercana al aeropuerto, lo cual es una zona estratégica. Y hoy aproximadamente un contingente de unos 1000 militares congoleños depusieron las armas, es decir, se rindieron y están adentro de la base de Naciones Unidas, en la que obviamente están los militares uruguayos, y eso genera una situación bastante atípica. Justo se iba a dar en esos días en el que se desata el conflicto un relevo de quienes estaban en la base. Entonces eso faltaban 3 días, 4. Sí, generó una cuestión logística un poco compleja que esperemos se pueda hacer a través de Ruanda, que entendemos que Naciones Unidas está en contacto con Ruanda para hacer ese posible relevo. Y después tenemos el lamentable suceso de militar Álvarez que bueno, fallecido. Ahora se está trabajando firmemente, está en Uganda
para después poder transportado al país. Eso va a llevar su tiempo. Entendemos que esperemos que en los próximos días, máximo semanas, pueda estar retornando al país. Y después tenemos militares heridos que están siendo tratados en Uganda. Sabemos que han salido quienes estaban más heridos, porque obviamente había un contingente mayor, pero quienes estaban más en una situación de gravedad nos decían que están en una situación ahora, después de las intervenciones, correcta en términos médicos. Así que estaban saliendo de esa situación, que repito, están en Uganda. Y esa es básicamente la situación que tenemos. Sí dar señales de que se nos expresaba desde el terreno, hasta a través del Ministerio de Defensa, de que el alto el fuego que tiene el M23 con el gobierno de Congo se está cumpliendo. Claro, se nota en el terreno que está más tranquilo. Está más tranquilo. De hecho, decían que hay zonas en las que no se prohibía ya el tránsito de personas, de civiles. Bueno, se ha habilitado. Entonces, dentro de tanta incertidumbre que obviamente la hay por estos días, saber que por lo menos hay una situación de por lo menos de más tranquilidad ante el alto el fuego, yo creo que es una señal positiva. Porque se puede tomar alguna medida urgente, digamos, para garantizarle la seguridad a esos militares, más allá de esto que anunciabas. Lo que podemos hacer nosotros es el diálogo con Naciones Unidas. ¿Está? Naciones Unidas entendemos obviamente con su tradición en esto que hace todo para también proteger a su contingente. Como hay uruguayos involucrados, hacemos un doble seguimiento del tema. Pero más que eso, obviamente están en una zona de tensión y conflicto con los riesgos que eso lleva. Pero repito, el mando directo está hacia Naciones Unidas, o sea que nosotros no nos podríamos meter en el medio e irnos porque sí, porque hay un compromiso también. ¿Al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas algún pedido en especial? No, primero de la protección. ¿Hubo ya una comunicación? En su momento había algo más doméstico, que era, por ejemplo, abastecer a la base con agua y alimentos. Claro. Que era un tema que por esas horas había complicado. Bueno, se pudo hacer a través de Ruanda. Se concretó ese abastecimiento, que no era menor, para la subsistencia en la base. Bueno, ese tipo de cosas más logísticas es que cuando vemos y nos alertan en el terreno qué pasa, obviamente a Naciones Unidas ya había llegado esa información, pero expresamos nuestro interés de que se pueda concretar a la brevedad. Es bueno saber que hay esa comunicación fluida y que esto no ha cambiado y es así desde hace mucho tiempo. Quisiera ir a otro tema antes de que podamos cerrar, es Trump y sus medidas. Distintas medidas, ¿no? Pero que tienen que ver con el tema migratorio. De alguna forma vinculado a esto, veíamos cómo eliminaron la página en español, por ejemplo, de la Casa Blanca. Son señales que a nivel diplomático dicen mucho. Podríamos creer que está en reparación la web, pero bueno, ha habido muchas voces, incluso desde España, ¿no? Respecto a este tema, porque de alguna forma ha dejado de lado la voz y el lenguaje con los hispanohablantes, que viven muchos, más de 40 millones hay en este momento en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación hoy respecto a este tema migratorio, a nuestros uruguayos que están allí en el exterior, en Estados Unidos? E incluso se dio que una misión que iba a tomar una formación puntualmente hasta Nueva York, se le avisó cuando estaba en Miami que tenían que retornar, pues se habían cortado esos fondos, que eran para un curso en temas de seguridad. ¿Cuál es el vínculo hoy con la Embajada de Estados Unidos aquí en Uruguay y puntualmente con Estados Unidos y estas medidas que se vienen tomando? Sí, vamos por parte, hay varias cosas. Hay varias cosas, sí. Pero primero, yo creo que en estos últimos días había una inflación también de información. Estamos ante un gobierno entrante, claramente ha dado señales. Yo creo que en términos macro la situación migratoria parece interesarle mucho y es un eje, claramente todo indica, del gobierno. Hay un eje comercial que yo creo que también vamos a tener que poner mucha atención, porque ahí hay factores de triangulación. Está mandando señales de proteccionismo, además. Exactamente, y que a su vez la implementación de política, mañana si hay una implementación de política migratoria, puede tener una connotación bilateral. ¿Por qué? Yo claramente me expreso hacia un público migratorio y lo hablo con Colombia, lo hablo con... Pero en lo comercial hay una cuestión a veces de triangulación, porque cuando los países responden a estas medidas, no responden contra Estados Unidos. Normalmente lo que responden dicen, bueno, voy a implementar medidas proteccionistas contra el acero, supongamos, y eso contra la industria. Eso tiene un efecto desencadenado que después cuando uno rasca puede tener un efecto también en nuestro país o en América Latina, indirecto. Entonces yo creo que ahí también hay que poner un poco de foco porque puede ser donde llegue también de tanta información que hay una afectación indirecta, pero que nos termina afectando, porque yo creo que el resto no está en el plano. En lo migratorio nosotros veíamos las tendencias de los últimos años de deportaciones de uruguayos y demás. Ha habido, los últimos datos que se veían en la web, de hecho oficiales en Estados Unidos, de 2019, números superiores a los 20. ¿tá? Entonces, 19, 20, 25,
hoy no vemos ningún número que alarme como para mañana decir ha habido una tendencia que no correspondió con los países anteriores. Si hablábamos aquí el otro día con Raúl Fetti, nuestro experto en temas internacionales, que siempre sucedió durante el gobierno de Biden también, pero que lo que está haciendo Trump es darle más comunicación, más parlante para que se sepa que lo que prometió en campaña lo está haciendo, quizá. Sí. Y de nuevo, en términos abstractos, lo que uno está viendo es si una persona está en una situación ilegal en un país, todo país dentro de su soberanía tiene la potestad de hacerlo. Obviamente dentro de los parámetros cuidados en marco de derechos humanos, también de una repatriación o de una deportación en este caso, perdón, dentro de los marcos que se deben dar. Eso es lo que mañana podría seguir un país. Pero mañana uno le puede imposibilitar a otro país que ante una situación ilegal de una persona en otro no lo pueda deportar. Entonces, de nuevo, donde el foco debe estar es en qué condiciones se da. Pero de nuevo, y hoy no vemos ninguna tendencia fuera de escala, como a veces se dice en términos estadísticos, para alarmarnos, ¿tá? Porque de nuevo, y como bien lo decía Raúl Fetti, en los últimos años los números han oscilado entre 20, 25 y hoy no vemos ningún número que esté alarmando. Sí, de hecho Trump está cumpliendo con parte de lo que ya había anunciado en la campaña electoral. Lo que sí también es interesante de lo que comentaba recién es esto de los derechos humanos y la defensa que ha tenido Uruguay en diferentes plataformas internacionales. Sí. ¿Eso no va un poco quizás en contraposición de este discurso de ahora de Trump? No, si yo tomo la foto hoy hay una cuestión migratoria, que hay que seguir también las formas en que acontece. Para los efectos de Uruguay y mañana que Uruguay podría expresarse en contrario, no hay ninguna razón como para hoy tener que expresarnos en contrario. Y tampoco estamos opinando sobre las políticas migratorias de los países en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que de nuevo, los efectos bilaterales, hoy no hay ninguna situación que amerite una situación diferente, un trato que tenemos con un país con quien tenemos un excelente lazo, no solo político y económico, sino comercial. Y cultural también, ¿no? Con Estados Unidos. Hoy el vínculo con la embajada, la relación es como siempre. Excelente, digo, siempre fluida. Sabemos que se ha designado o está en proceso después de confirmación en el Parlamento un nuevo embajador, pero bueno, con la actual embajadora tenemos un excelente vínculo y fluido diálogo. Y bueno, y que quisiéramos saber un poquito el futuro de Albertoni, una vez que termine ahora esta función. En algún momento se habló de la posibilidad de ser candidato a la intendencia, parecería que está Parecería que no. descartado. Entonces, no, tenemos una excelente candidata, Virginia Cáceres, una amiga de hace muchos años. Sí, se han dado algunas conversaciones en su momento, la verdad que en lo personal entendía que no era el momento. Mi foco estaba en la Cancillería hasta el último día. Y bueno, ese fue un poco el contexto. Pero lo cierto es que hoy tenemos una excelente candidata, con su foco en los últimos años en la educación, pero había estado también en un gabinete en las sombras que se había hecho en temas departamentales, así que vemos muy buenas señales de un partido que se renueva, hoy con una mujer a la cabeza, para poder liderar ese proceso. En lo pronto, yo en lo personal, el lunes en Tokio estaremos, después, cada semana uno no sabe lo que puede pasar, pero el lunes con una misión que el presidente nos pidió para el Acuerdo Transpacífico, que es otro de los ejes que tenemos, y ahí estaremos dando algunas señales más. Japón todavía nos había expresado sobre el ingreso de Uruguay al Transpacífico, entonces queríamos ir a buscar algunas señales, y bueno, después, posgobierno, el tiempo dirá. Totalmente. Muchísimas gracias, Nicolás Albertoni, por habernos acompañado. Gracias a ustedes.